Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Bikini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud con el Dr. Nepomuceno Mejía. Saludos amables televidentes, gracias por permitirnos esta nueva entrega de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de la importancia, la relevancia y el impacto que tiene en la salud del organismo el funcionamiento de un órgano vital como lo es el cerebro. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del contenido. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Armando Guirado, quien es médico neurólogo, acerca de la importancia, la relevancia que tiene un órgano tan vital como es el cerebro, a propósito de la conmemoración del Día Mundial del Cerebro. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Doctor, vamos a hablar de el órgano que usted maneja constantemente y uno de los órganos vitales más importantes del organismo, el cerebro. Cuando hablamos del cerebro, un órgano que impacta todo el funcionamiento del organismo. Conversemos acerca de esto. Así es, el cerebro es un órgano súper importante porque es lo que somos, nos identifica. Sí. Yo estaba conversando con el doctor Taveras, que es nuestro jefe de servicio, y le decía que en caso de que se hiciera algún trasplante, no se podría llamar trasplante de cerebro, sino trasplante de cuerpo. Muy bien. Porque sería nosotros trasplantándonos a otro cuerpo para poder manejar ese otro cuerpo. En realidad es una obra de ingeniería. Así es. Tiene también un diseño especial que, aunque es pequeño, es como el tamaño de una toronja, pesa unas 3 libras, unos 1.300 gramos, pero aún así consume el 20% de toda la energía del cuerpo y maneja funciones como, por ejemplo, las endocrinas, sí, las autónomas, como el funcionamiento del corazón, de los intestinos. También nos hace razonar, nos hace planificar también y nos autocontrola. Sobre todo el lóbulo frontal nos permite decidir moralmente cuándo algo es correcto o cuándo no. Cuándo decir, cuándo ser coloquial o cuándo ser formal, por ejemplo. Sí, correcto. También nos ayuda en la visión y tiene una capacidad de memoria, de almacenamiento increíble. O sea, todo lo que vemos puede quedar grabado en nuestro cerebro. Pero también tiene amnesia selectiva. O sea, en el momento cuando vamos en un accidente, por ejemplo, borramos esa parte cuando vamos a tener el accidente, porque eso puede causar un trauma psicológico. Entonces ahí se borra, exactamente. Y también tiene la neuroplasticidad. ¿Qué significa neuroplasticidad? Eso lo que quiere decir es que algunas neuronas, que son las células funcionales, o sea, son las unidades funcionales, que de por sí tienen cierta inteligencia, sí, y manejan un código para comunicarse unas con otras a través de electricidad y procesos químicos. Eso ayuda a que nosotros podamos tener ese funcionamiento, y si una no están funcionando bien, otras toman el lugar que las otras tenían como si fuera un relevo. Eso es la neuroplasticidad. Muy bien. Siempre hay una pregunta, ¿se regeneran las células del cerebro, se recuperan, vuelven a tener su función normal? Si me lo hubiera preguntado cuando yo terminé la universidad, le hubiera dicho que no, pero ahora sí. Pero ahora sí. Sí. ¿Y en qué consiste esto, correcto? En Suecia, en un estudio en un lugar llamado Karolinska, en Suecia, sí, se dieron cuenta de que se generan unas 1.500 neuronas nuevas cada día. Importante. Lo que se ha pensado es que durante el envejecimiento, esas neuronas, ese índice baja. O sea que no es tan frecuente, pero sí tenemos neuronas nuevas. Usted dijo anteriormente que el cerebro consume el 20% de la energía.
Sí. de qué se alimenta el cerebro, qué es lo que le permite tener en funcionamiento todas esas actividades que usted ha descrito que produce. Principalmente el oxígeno, llevado a través de la sangre por la hemoglobina. O sea que es importante mantener una buena circulación. Cuando hacemos ejercicio, eso le permite al cerebro tener un mejor flujo sanguíneo. Por lo tanto, va a tener más energía. También la glucosa, que nos llega a través de los carbohidratos. Eso nos ayuda también, esa es la fuente principal de energía, glucosa y oxígeno. Importante esto. ¿Cuáles son las principales patologías que se producen en el cerebro y cómo el cerebro como órgano impacta el resto del cuerpo? La principal es el accidente cerebrovascular, o sea, la parte isquémica sobre todo, pero también la hemorrágica, causada por un sinfín de factores de riesgo, entre los cuales los más importantes son la hipertensión, la diabetes mellitus y algunas otras condiciones crónicas, inclusive la obesidad, el sedentarismo, el consumo del tabaco. Todo eso influye a que el cerebro se dañe. Pero también hay otras patologías que son de tipo crónicas, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer muy temida, que se empieza sobre todo afectando la memoria, pero puede afectar otras zonas también, como por ejemplo la orientación de la visión con el espacio, también la práctica de algunas cosas que aprendimos durante la infancia y que se van perdiendo cuando se desarrolla esta demencia. Pero también la inmunidad puede dañar el cerebro. Correcto. Como por ejemplo la esclerosis múltiple, que es una condición autoinmune que daña sobre todo la mielina, que es una sustancia que permite que los nervios se comuniquen unos con otros de una manera eficaz. Muy bien. Hemos conversado cerebro como órgano independiente del funcionamiento del resto del cuerpo y de manera integral. Y hemos visto cómo cada vez identificamos y hay una progresión y un aumento en la cantidad de casos de patologías provocadas en el sistema nervioso central y cómo la población cada vez se ve más afectada y cómo el envejecimiento del cerebro cada vez es más acelerado. ¿En dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué se espera con todo esto? Lo que sí debemos de hacer énfasis en la prevención. Correcto. O sea, alimentarnos mejor. La dieta mediterránea ha sido comprobada como una dieta pro cerebro, que se basa sobre todo en un aumento de las frutas, verduras, vegetales, nueces. Las nueces son muy importantes. Sí. La uva también. La uva mientras más oscura es mejor, porque contiene el resveratrol. Muy bien. Y algunos flavonoides que son antioxidantes que protegen los vasos sanguíneos cerebrales. Pero también es importante envejecer saludablemente. Eso es importante. Acompañado, la soledad no es buena para el cerebro. Somos seres sociales. Esos son detalles muy importantes. Somos seres sociales. Debemos de mantenernos en contacto con la persona, no solamente de manera virtual, como se usa mucho ahora, que nos comunicamos mediante Facebook, WhatsApp, Twitter, etc. Tenemos que tener contacto, ir a reuniones, visitar conciertos, mantenernos haciendo juegos. Los juegos mentales son muy buenos, donde haya cálculo, donde haya estrategia, es muy importante, como el caso del ajedrez, o el dominó, que también se usa aquí, también se necesita ciertas habilidades. Sí, ciertas habilidades, eso es una realidad. Muy bien. ¿Cuál sería el enfoque, doctor, con el tema del abordaje de las patologías cerebrales, en ese enfoque preventivo, pero ya desde el punto de vista del abordaje médico, para tratar de identificar con sintomatologías que pasan desapercibidas, tanto para el paciente como para la familia, y que son ya el inicio de esas condiciones neurológicas? El cerebro es tiempo, o el tiempo es cerebro, o sea que debemos de andar muy rápido. En el caso, por ejemplo, de las enfermedades cerebrovasculares, identificar si el paciente pierde la fuerza de su brazo, de su pierna o de la mitad del cuerpo, debe de acudir rápidamente a un centro de salud por vía emergencia, para que sea entonces realizada una tomografía de cráneo, diagnosticar rápidamente para tratar y mejorar. O sea, porque cuando ocurre el evento hay una parte que se puede salvar, que es todo el alrededor que existe de ese foco donde ocurrió el infarto, por ejemplo. Correcto. En el caso de una persona que tenga alguna pérdida de memoria, también debe acudir lo más pronto posible a consulta para llevar una evaluación, hacerle pruebas, porque hay causas de deterioro del cerebro que son
curables y otras que no. O sea, que debemos identificar si, por ejemplo, el paciente tiene un déficit de la vitamina B12, por ejemplo. Correcto. Y así el paciente puede ser tratado y puede mejorar su cuadro que tiene en ese momento. Sí. ¿Cuáles serían otras condiciones? Hay muchas otras. Por ejemplo, el paciente que empieza a tener un temblor. Así es. De una mitad del cuerpo, que es donde se ve más frecuentemente, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, o empieza a caminar muy lento, se pone muy rígido, empieza a hablar de un tono muy bajo, empieza a escribir muy pequeño. Entonces, cuando empezamos tratamiento a tiempo, el paciente se somete a una unidad de fisiatría, por ejemplo, de rehabilitación, el cambio es muy importante. Y lo que las entidades de salud quieren es que el paciente sea lo más independiente posible, lo más funcional. Es importante el apoyo del familiar también, que le dé seguimiento. En tal caso, porque muchos de esos pacientes quedan con cierta discapacidad y van a necesitar la ayuda de un personal, ya sea de contratado o de su propia familia. Para que apoye con el cuidado y la atención del paciente. Es correcto, porque en el caso de la enfermedad de Alzheimer el paciente se va deteriorando, o sea, va siendo más dependiente, o sea, que lleva un cuidado especial. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a continuar con la conversación, sobre todo con el enfoque terapéutico que tenemos para el manejo de estas enfermedades. Amables televidentes, vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Continuamos, amables televidentes, su programa Vivir en Salud. Hemos estado conversando con el doctor Armando Guirado, quien es médico neurólogo, acerca del cerebro, sus funcionamientos, su importancia, el impacto que tiene en el desenvolvimiento de los seres humanos, su interacción y cómo debemos de cuidarlo y cómo debemos de prevenir que el deterioro de las enfermedades avancen y progresen. Doctor, finalizamos el segmento anterior hablando de el tema de las enfermedades neurológicas, sobre todo la pérdida de la memoria, la progresión del Alzheimer, y quedamos de que íbamos a hablar desde el punto de vista terapéutico para estas enfermedades. Pero antes de pasar ahí, quisiera que habláramos de otra enfermedad muy frecuente y muy común que tiene la población ahora, que es la esclerosis múltiple. ¿Qué tenemos en relación a esto? ¿Qué tanto afecta? Sí, doctor Mejía, nosotros tenemos un país donde no es tan frecuente, como por ejemplo en latitudes norte, que son más frías, es más frecuente allá, pero aquí nos hemos dado cuenta de que sí ha aumentado mucho, sobre todo porque hay mejores capacidades diagnósticas de los centros. Correcto. También hay más, el médico se está dando más cuenta de los síntomas que pueden presentar, porque antes estos pacientes pasaban años sin ser diagnosticados. Pero como ya tenemos más distribución de la resonancia magnética, por ejemplo, que es muy importante en el diagnóstico, el hacerle la punción lumbar también a ese paciente. Algunos tienen miedo porque piensan que van a quedar muy discapacitados, pero en realidad se ha avanzado mucho científicamente. Hay tratamientos modificadores de la enfermedad. Correcto. El gobierno le da una subvención, o sea, incluso le cubre totalmente el medicamento porque son costosos, están dentro del departamento de alto costo. Pero yo he visto pacientes que han estado, por ejemplo, en cama y hoy están caminando. O sea que tienen una recuperación bastante saludable. Correcto, no hemos llegado a la cura de la enfermedad, es una enfermedad de tipo autoinmune, tiene diferentes formas de presentación, algunas son remitentes recurrentes, hay personas que presentan un ataque hoy, pero en 2 meses pueden presentar otro ataque. ¿Cuáles son esos síntomas que frecuentemente pueden aparecer? Los que afectan al cerebro pueden ser motores, o sea, perder la fuerza de un brazo, de una pierna, también perder la sensibilidad,
pueden perder el equilibrio si se afecta a una parte del cerebro llamada cerebelo. Correcto. Se puede afectar la visión con un proceso que se llama neuritis óptica. Sí. Pueden presentarla de manera que se cure de manera espontánea o necesitar algunos medicamentos como los esteroides, pero tienen que ser ingresados. Pero lo más importante en eso es que se diagnostique a tiempo para poder tratarlo bien. ¿Cuál es la recomendación del abordaje o más bien de evaluación de manera preventiva de un paciente donde sospechamos o tiene algún tipo de relación con la aparición de una enfermedad neurológica? ¿Cuál es la recomendación? Sí, desde que usted se sienta algo, porque a veces nos quedamos en casa. Sí. Los pacientes, por ejemplo, migrañosos, no hay razón para que un paciente esté sin tratamiento con 2 migrañas a la semana, por ejemplo. Un dolor de cabeza con Que síntomas que no mejora. Que no mejora y además lo discapacita para el trabajo. O sea, a veces llega al trabajo, no rinde, se pone lento su cerebro, de mal humor también. El buen humor es importante para el cerebro. O sea, así es. Es importante tener su tiempo para reír, para meditar, para pensar, planificar. Todo eso lo necesitamos. También otra parte es que a veces el paciente no es identificado como hipertenso. Sí. Pasa mucho tiempo y como no le duele la cabeza, porque muchos piensan que la hipertensión tiene que dar algún síntoma. De dolor de cabeza. No, usted tiene que por lo menos anualmente mínimo hacer un chequeo general de cómo está su presión, cómo está su azúcar, porque también la diabetes es una causa de muchas complicaciones neurológicas, no solamente del cerebro, sino del sistema nervioso periférico, porque se dañan los nervios. Sí. La neuropatía periférica puede ocasionar un pie diabético, por ejemplo, pero también un evento cerebrovascular es muy frecuente más en personas diabéticas. El abordaje de los eventos cerebrovasculares, quiero hacer énfasis porque al final de cuentas constituyen una de las 3 principales causas de morbimortalidad a nivel mundial. Los eventos isquémicos, los eventos hemorrágicos. El abordaje terapéutico enfocado desde el punto de vista, como bien usted dijo ahorita, el cerebro es tiempo. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo se está manejando este abordaje terapéutico de estos pacientes? Lo bueno es que tenemos ya el sistema 911, Sí, que eso permite que el paciente llegue más rápido, sobre todo en el periodo de ventana, que son las 3 horas. Lo preferible es que el paciente tenga los síntomas, lo identifique él mismo o su familiar, llamen al sistema de emergencia y llegue a tiempo al centro de salud. Sí. Hay medicamentos que se utilizan, como son la Tecneteplasa, la RTPA. También hay que identificar... ¿Esos son medicamentos que hacen, que producen? Lo que hacen es que lisan, exacto, o sea, rompen el coágulo. El coágulo, exacto, que está tapando la sangre y no permite que llegue esa irrigación. Imagínese que usted tiene un área de grama donde está irrigada todo el tiempo con agua. Si usted le deja de echar agua, se va a secar. Exactamente. Así mismo pasa en el cerebro. A pesar de que tenemos, por ejemplo, el polígono de Willis, que permite la irrigación de una u otra parte, pero llega un momento que no está llegando. Entonces se produce una muerte de esas células. Así es. Lo que queremos es que esa sangre vuelva, el oxígeno vuelva a esas células. Entonces eso es lo que se busca. También está la trombectomía, o sea, hay procedimientos neuroquirúrgicos de tipo vascular que se llega al lugar para retirar el trombo. Si, por ejemplo, el medicamento que se dio para quitar el anticoagulante no funcionó, hay que utilizar la trombectomía. Muy bien. Pero también se usa aspirina, el clopidogrel, hay un tratamiento que debe darse de seguimiento, evitar que el bronco aspire, porque algo que empeora mucho al paciente es que al no tener buena condición física, puede la parte del estómago aspirar a los pulmones y ocasionar una neumonía, que eso también empeora el tratamiento, correcto. Sí. Desde el punto de vista de los casos de hemorragia cerebral. En la hemorragia cerebral hay que tener en cuenta porque puede presentar los mismos síntomas que la isquemia cerebral. Por lo tanto, en el momento hay que identificar si es una isquemia o una hemorragia. Algunas cosas que nos pueden dar una idea es que una cefalea muy persistente y una hipertensión muy alta nos da más la pista de que puede ser hemorrágico. Correcto. Muy bien, doctor. Para finalizar, usted dijo con mucha propiedad que el cerebro hay que cuidarlo, que el cerebro hay que mantenerlo en actividad, que el cerebro hay que mantenerlo en funcionamiento
para evitar y prevenir que aparezcan todas estas enfermedades. Consejos, recomendación a la población en sentido general y a la clase médica sobre cómo entre todos podemos cuidar el cerebro y prevenir que aparezcan estas enfermedades. Sí, correcto. Si, por ejemplo, si eres hipertenso, debes de tomarte tu medicamento. Si eres diabético también, tener un seguimiento adecuado con el médico para ver cuál es el mejor tratamiento para usted. Y otra cosa también, manténgase activo. La lectura es muy importante. También el crear información, porque a veces somos consumidores de información. Así es. Solamente estamos mirando la televisión, pero no rompa con la tiranía del control remoto y póngase a leer, a llenar crucigramas, a hacer juegos, a interactuar, a ir a reuniones sociales. Disfrute de una naturaleza tan hermosa como tenemos en el país. Vaya a la playa, al río, disfrute. También en familia comparta de una manera especial y aliméntese bien. Tome suficiente agua y no olvide que las nueces, los arándanos, los frutos rojos, las uvas son parte importante también, el aceite de oliva extra virgen, lo que tenga omega 3 y omega 6 Correcto. Es muy bueno para el cerebro. Muy bien, doctor Guirado, gracias por tan valiosa e importante información acerca del cuidado del cerebro y a ustedes, amables televidentes, que han permanecido con nosotros en su programa Vivir en Salud. Hemos conversado con el doctor Armando Guirado, médico neurólogo, acerca de la importancia del cerebro como órgano dentro del organismo, acerca de su importancia, el impacto que tiene en la producción de enfermedades y de cómo podemos perfectamente, haciendo uso de la prevención, la identificación temprana de los síntomas, podemos perfectamente revertir esto, tener un mejor bienestar, una mejor calidad de vida y evitar las complicaciones que son las que no queremos, que creen discapacidad y que ese cerebro envejezca de la forma más saludable posible. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares en una entrega de su programa Vivir en Salud. Recuerde que para más información puede conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales como @Plaza de la Salud. Hasta la próxima semana, amigos.